La actividad agrícola es uno de los pilares fundamentales de la economía argentina. El extenso territorio y la variedad climática existente permiten una gran distribución de los cultivos. La región agrícola más importante es la pampeana, con clima y suelos favorables para la producción de cultivos. Comencemos hablando del trigo. En la actualidad, nuestro país se encuentra en el quinto lugar dentro de la producción mundial de trigo, lo que refleja la gran importancia de esta actividad en el conjunto de la economía nacional. Esta producción se concentró históricamente en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, aunque se han ido incorporando otras provincias como La Pampa y Entre Ríos. Estas tienen menor participación en la producción nacional. El trigo debe ser molido para la elaboración de harinas. La ubicación de la industria molinera es importante por el costo que implica su traslado. Entonces, la molienda generalmente coincide con las zonas productoras. A su vez, la harina de trigo se utiliza como insumo para realizar otros productos, como galletitas y pastas frescas. Entonces, al igual que la industria molinera, las plantas panificadoras y las fábricas de galletitas se encuentran cercanas a las zonas productoras. En cuanto a la comercialización, cabe resaltar que el 99% de la harina que se consume en el mercado interno es de origen nacional. En relación con el comercio internacional, nuestros principales compradores son Brasil y los Estados Unidos. Si bien históricamente la Argentina ha sido uno de los principales exportadores de trigo desde los años 90, esta situación está cambiando. Esto se relaciona con el hecho de que la producción de trigo viene disminuyendo por distintos motivos, entre los que se destaca la mayor presencia de cultivo de soja, que se incorporó en la región de la mano de importantes innovaciones tecnológicas. Paralelamente, se viene observando una tendencia que va en aumento, y es la concentración económica en todas las etapas del circuito. En el eslabón de la producción primaria, si bien existen numerosos pequeños y medianos productores de trigo, solo el 7% produce el 50% de toda la producción del país. En panificación, 3 empresas acumulan el 85% de las ventas, y en galletitas otras 3 empresas concentran el 80% del mercado. En todos los casos, se trata de empresas transnacionales. En definitiva, todo esto resulta en una competencia muy difícil para aquellas pequeñas o medianas empresas que quieren ingresar al mercado. Una problemática relacionada con esta actividad es que los productores de trigo generalmente prefieren exportar el producto que venderlo en el mercado local, porque a nivel internacional logran mejores precios que dentro del país, donde deben negociar la venta de su producción con grandes industrias que tienen mayor capacidad de control sobre los precios. Esta situación genera la necesidad de una intervención del gobierno para frenar en cierta medida la exportación del grano y evitar que se ponga en riesgo el abastecimiento del mercado interno. La región pampeana es apta para el cultivo de trigo, ya que el trigo crece en ambientes de las siguientes características. Clima, temperatura mínima de 3 grados y máxima de 30 a 33, siendo la temperatura óptima entre 10 y 25 grados. Humedad, requiere una humedad relativa entre 40 y 70%. Agua, tiene unos bajos requerimientos de agua, ya que se puede cultivar en zonas donde caen precipitaciones entre 25 y 2.800 milímetros anuales de agua. La cantidad óptima es de 400-500 milímetros por ciclo. Suelo. Los mejores suelos para su crecimiento deben ser sueltos, profundos, fértiles y libres de inundaciones, y deben tener un pH entre 6.5 y 7.5. En terrenos muy ácidos es difícil lograr un adecuado crecimiento. Respecto al consumo, el trigo generalmente es molido como harina para su utilización. Un gran porcentaje de la producción total de trigo es utilizada para el consumo humano en la elaboración de pan, galletas, tortas y pastas. Otro tanto es destinado a la alimentación animal y el restante se utiliza en la industria o como simiente. También se utiliza para la preparación de aditivos para la cerveza y otros licores. Continuamos con el maíz. El periodo de siembra del maíz tiene lugar a principios de primavera, los meses de septiembre y octubre, variando la fecha óptima de siembra según la zona del país y el cultivar seleccionado. Siembras muy tempranas permiten un mejor desarrollo del cultivo, pero hay que contemplar que una helada tardía puede afectar el cultivo en estado de nacimiento o emergencia. El maíz generalmente se siembra con una distancia entre hileras de 70 centímetros, como la mayoría de los cultivos denominados de escarda. La semilla de maíz es un híbrido comercial y por lo tanto no puede ser producción propia del establecimiento. El híbrido comercial es obtenido por empresas semilleras a través del cruzamiento de líneas genéticas seleccionadas. Crecimiento y desarrollo. Los cambios morfológicos externos e internos que presenta el cultivo durante su crecimiento y desarrollo se dividen en 3 etapas que tienen lugar entre octubre y mediados de marzo: vegetativa, reproductiva y llenado de granos. Fase vegetativa. Contempla la germinación de la semilla, emergencia del cultivo y desarrollo de las hojas del mismo. Fase reproductiva. El maíz desarrolla las estructuras reproductivas o flores. Llenado de grano. La fase queda claramente definida por su nombre. La planta concentra todos sus recursos en el llenado del grano, definiendo el peso final de los mismos. La cosecha. Una vez terminado el periodo de llenado del grano, llegado al estado de madurez fisiológica, el grano comienza a perder humedad.
El punto óptimo para cosechar el cultivo es cuando la humedad del grano llega al 14%. La industrialización del maíz es una de las actividades agroindustriales que genera mayor valor agregado, puesto que permite obtener gran número de productos que se consumen en forma directa o son insumos de otras industrias. El sector abastece casi enteramente las necesidades del mercado argentino y ha iniciado un proceso de exportación principalmente hacia los países limítrofes. Como las plantas existentes trabajan a plena capacidad, el crecimiento del sector requiere concretar inversiones en el corto plazo. Finalmente, la soja. Las temperaturas óptimas para el desarrollo de la soja están entre los 20 y 30 grados. Respecto a la humedad durante su cultivo, la soja necesita al menos 300 milímetros de agua, que pueden ser en forma de riego cuando se trata de regadío o bien en forma de lluvia. La soja no es muy exigente en suelos muy ricos en nutrientes, por lo que a menudo es un cultivo que se emplea como alternativa para aquellos terrenos poco fertilizados que no son aptos para otros cultivos. Siembra generalmente se efectúa en llano con máquinas sembradoras de leguminosas. También puede realizarse en lomos con máquinas preparadas para dejar el terreno lomado en la siembra, siempre que no quede la semilla muy profunda. Es importante que el terreno esté bien nivelado para obtener una siembra uniforme. Debe sembrarse a una profundidad óptima de 2 a 4 centímetros. La densidad de siembra debe oscilar entre los 45 a 50 plantas por metro cuadrado. El riego. La soja es bastante resistente a la sequía. Necesita humedad pero sin encharcamientos, ya que estos asfixian las raíces de la planta. Por esta razón, los riegos no deben ser muy frecuentes y se deberá mantener una ligera humedad en el terreno para la mejor vegetación de la soja. El número de riegos varía con las condiciones de clima y suelo. Donde la influencia del sol sea mayor y la evaporación más rápida, se precisará más agua. Respecto a las plagas, existen muchos tipos que aparecieron en Argentina recientemente y son uno de los principales responsables por el encarecimiento del precio final de la soja. Las plagas que atacan más frecuentemente a las plantas de soja son el plugón, la arañuela o araña roja, la gardama, la heliotis armiguera y la rosquilla negra. Los principales usos de la soja son para el café, el aceite de cocina, bases para leche, margarina, mayonesa, productos medicinales, productos farmacéuticos, manteca vegetal, agentes anticorrosivos, esencia de aceites, combustible ecológico, desinfectantes, aislamientos eléctricos, tintas para impresión, metales, tejidos oleosos, masilla, alcohol, levadura, caucho, cosméticos, pintura, insecticidas, entre otros. Respecto al mercado interno, en Argentina el consumo de aceite de soja no es muy importante. De hecho, la demanda interna presenta marcadas alternativas debido a su fácil reemplazo por otros aceites, principalmente de girasol. Debido a que la mayor parte del cultivo se localiza en los alrededores del puerto de Rosario, es la bolsa de comercio de esta ciudad el principal ámbito de comercialización de soja, seguido en importancia por la bolsa de cereales de Buenos Aires. La industria se orienta al mercado externo, que puede consumir mayores excedentes exportables de aceite. Exportaciones. El grueso de las exportaciones argentinas de grano se destina a países europeos, en tanto los principales importadores asiáticos de granos, como Japón y Taiwán, participan eventualmente en el mercado argentino. Los destinos más usuales de aceite de soja son Irán, India, China, Perú, entre otros.